oraciones siempre para con nosotros, que es lo más que necesitamos. Así que, sin más ni menos, Santiago capítulo 1, quiero considerar del verso 19 al verso 23. Cuando todo tengan, me digan un fuerte amén. Amén. Y el que no lo tenga, diga un aleluya. No habiendo aleluya y viendo todos amén, la palabra lea la gloria del nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo, y una iglesia que va para el cielo dice amén. Que va para el cielo dice amén. Por esto, hay una comita ahí, mis amados hermanos, hay otra comita ahí, todo hombre sea pronto para oír, o sea que tú se puede leer muy rápido, hay unas comas, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de milicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores ¿de qué? De tu conocimiento, de tu opinión, de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. Yo siempre he dicho que usted no engaña a nadie, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cierre su Biblia, acompáñenme al trono de la gracia. Dele al hermano que está a su lado, y dígale o pregúntele, ¿cuál es tu respuesta? Ese es el tema de esta tarde. ¿Cuál será tu respuesta? Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora venimos ante tu presencia dándote gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Hemos adorado, hemos glorificado, exaltado y bendecido tu santo nombre. Mas ahora hemos de sentarnos a escuchar lo que tú tienes que hablar con nosotros. Padre, que tu palabra, que es como espada de dos filos, que llega a lo más profundo del corazón del hombre, Dios mío, sea traspasando nuestra mente, nuestro corazón, sea, Dios mío, transformándonos, sea levantándonos, Dios mío, sea quebrantándonos y haciendo lo que solamente tú sabes y puedes hacer. Padre, en esta hora te pido, Dios mío, no que me quites, sino que me utilices como vaso y como canal de bendición para la vida de este pueblo y de cada uno que nos sintoniza a través de las plataformas sociales. Padre, Dios mío, Señor, yo me hago eco del apóstol, de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu. Y en este momento te doy y te entrego toda la gloria, porque es solamente tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse, pero como decían los pastores 70 y 80, no se siente encima de la alabanza. Permítala que esté arriba de usted. Amén. No, tampoco le cierre el aljable en su boca. Deja que fluya, que perfume el trono de la gracia del Señor. ¿Cuál será tu respuesta? Tenemos que entender que no es lo mismo contestar que responder. Pastor, explíqueme eso. No es lo mismo contestar que responder. Porque cuando tú contestas, no necesariamente lleva una acción. Pero cuando tú respondes, tiene que estar involucrada una acción. Y el problema muchas veces de nosotros, óigame como estoy diciendo, de nosotros, es que contestamos pero no respondemos. Y tenemos hoy en día y a través de todas las generaciones, porque no podemos señalar esta generación solamente, sino que a través de la palabra podemos ver en cada libro, cada escritura, cómo cada iglesia de cada generación ha tenido muchos problemas por igual. Santiago, escrito por quien fue medio hermano de Jesucristo, ¿usted lo sabía? ¿No lo sabía? Estudio. Amén. Santiago fue más allá de discípulo, se consagró para el Señor y llegó a ser líder conciliar en Jerusalén. Y en un momento donde el pueblo se encontraba atravesando un momento muy difícil,
donde el pueblo se habría olvidado del verdadero evangelio de Jesucristo, que se habían olvidado prácticamente de lo que ocurrió aquel día en el aposento alto y de lo que el maestro había enseñado. Fueron tras sus fábulas, se levantaron falsos profetas, se levantaron falsos maestros, y este pueblo comenzó a sucumbir como han sucumbido todas las generaciones. Y Santiago, ante la presencia de Dios, es tomado por el Espíritu Santo y comienza a escribir esta carta aproximadamente entre el año 60 y 62 después de Cristo. Se dice por los grandes teólogos que esta carta prácticamente es el evangelio. Una pluma de fuego a través del Espíritu Santo. Santiago comienza a hablar y comienza a convocar al pueblo, confrontándolo. Oye, mire qué forma de llegar al pueblo, confrontándolo, que no le gusta a la gente ser confrontado, pero era necesario. Y este hombre comienza, más allá del servicio que había dado en años anteriores como líder eclesiástico en Jerusalén, comienza a llamar a las masas, comienza a llamar al pueblo, comienza a corregir al pueblo, realmente porque se habían extraviado en la respuesta. Este pueblo amaba a Dios. El problema no era que no amaran a Dios, el problema era la respuesta que estaban dando. Usted le pregunta a cualquier persona, tanto dentro de la iglesia, encima de nuestros altares, fuera de la iglesia, si ama a Dios, y todo el mundo te va a decir: yo amo a Dios. El problema es la acción de la respuesta ante Dios. Ese es el problema del evangelio a través de todos los tiempos, no solamente en nuestros días, sino la respuesta que damos. Usted le dice a su hijo: mira, nene, apaga el equipo ese, el juego que tienes ahí. Sí, mami, voy ahora. ¿Qué te está contestando? Pero no hay una acción de respuesta. Entonces, ese es el problema de nosotros como ministros y como creyentes. Porque no podemos enseñarle a los de afuera sin nosotros primero vivir. Que contestamos, pero no respondemos. Dios sigue hablando lo mismo de culto en culto, de culto en culto, y la gente amén, pero no responde. Contesta, pero no está la acción de la respuesta que Dios quiere. Por eso Dios sigue a través de diferentes textos, a través de diferentes mensajes. Sigue Dios hablando bajo la misma línea. Dios es una boca. Hay veces que hay gente que me llama: pastor, me puse a ver un mensaje de fulano de tal, y lo que usted trajo ahí estaba también. Es que Dios es una sola boca. Y el problema es la respuesta que estamos dando. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta que le estamos dando al Señor? Un día Dios nos hizo un llamado y aceptamos, respondimos, contestamos, heme aquí. Pero ¿dónde está la acción? Dimos el paso para ser separados por Dios, pero ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la acción a esa contestación que le dimos a Dios? Le dijimos al Señor: Señor, yo te voy a servir mi casa y yo te serviremos, pero tu casa no puede servir si tú no sirves. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Tenemos que realmente ver cuál es nuestra respuesta. La intención de Dios es que el propósito de Él se cumpla en nuestras vidas. Todos tenemos un propósito de vida. Nadie nació por nacer. Dios permitió que tú nacieras, que tú vinieras al mundo con una encomienda y con un propósito. Sí, porque hay gente que piensa: no, pero es que yo no sirvo para pastor, no, pero yo no sirvo para evangelista, o yo no sirvo para él. Porque puede ser todo el mundo pastor, no es si fuera todo el mundo pastor, si pasa lo mismo. Tú sabes, no como en estos tiempos, todo el mundo quiere ser pastor. Y yo no me explico, de verdad, porque el verdadero pastor nunca quiso ser pastor. Yo no me explico de verdad. O sea, tenemos que entender realmente, y ese es el problema de nosotros, que no estudiamos lo que vamos a responder. Llamado de pastor, te dice a ti que tu trabajo va a terminar ante la presencia de Dios allá arriba, dando cuenta por las almas que pasaron por tu mano. Y si tú no estás bien formado, ¿de qué manera vas a formar a ellos?
Entonces, Santiago comienza a hablarle a este pueblo, porque no estaban respondiendo de la manera que tenían que responder. Se habían extraviado en el camino. El enemigo los había engañado. Gracias al Señor que aquí no hay nadie que se ha engañado. Vaya, aleluya. Entonces, todo está en la respuesta que nosotros damos. Hay veces, mire mi hermano, todos pasamos por lo mismo. Yo no soy un querubín, no soy un arcángel. Soy un ser humano igual que usted. Que si no me cuido y voy a la presencia de Dios día a día, constantemente, puedo fallarle, puedo cometer error. Por eso es que tenemos que estar ante la presencia del Señor, porque tenemos que saber como líder la respuesta que le vamos a dar a Dios. Pero todos estamos ante la mirada de un enemigo que no descansa. Usted pasa por desánimo, el enemigo también trata de poner desánimo en los ministros. Pasamos por la misma guerra. El problema no son las guerras, el problema no son las adversidades, el problema no son las pruebas, el problema tampoco son los procesos, el problema es la respuesta. La respuesta que estamos dando a la situación que enfrentamos. Porque el enemigo, mire, si hay un tiempo donde tenemos que estar más cerca de Dios que nunca es hoy. Nos estamos viviendo los últimos tiempos. Y usted ve a la gente que predica, que repite, que dice, que escucha. En los últimos días el amor de muchos se enfriaría, pero terminan enfriados. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es la respuesta que yo estoy dando para yo no enfriarme? Entonces, el enemigo siempre te va a empujar, no ores. El problema es la respuesta. La Biblia dice, se sobre y verá, y que oremos en todo tiempo. Entonces, el Señor te dice, ora en todo tiempo. Y Satanás a través del desánimo te dice, no ores nada. Y la respuesta tuya es, ay, yo no tengo ganas de orar, no voy a orar. Entonces hay veces que respondemos mejor al enemigo que a Dios. Sabemos que tenemos que ayunar. Ay, yo no tengo ganas de ayunar. ¿Y quién te pone el deseo de no ayunar? El enemigo. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Ay, yo no tengo ganas de ir a la iglesia ahora. ¿Quién te pone eso? El enemigo. ¿Y cuál es tu respuesta? Entonces, no podemos escoger nuestra respuesta para Dios. Usted sabe que la Biblia nos enseña un sinnúmero de hombres que se equivocaron en la respuesta. Pastor, explíqueme. La Biblia nos relata en Primera de Reyes, capítulo 19 o 20 por ahí, que Elías bajó, descendió, y dice que ante la amenaza de Satanás se fue por el desierto. Y allí usted sabe la historia. Se metió en una cueva, y en medio de la cueva Jehová lo llamó y le hizo la misma pregunta 2 veces. Yo siempre he dicho que cuando alguien te pregunta 2 veces porque no está satisfecho con la primera contestación. La respuesta que tú le diste la primera no es lo mismo, no le satisface. Porque si hubiera quedado satisfecho de la sinceridad tuya en la respuesta, no te hubiera preguntado por 2 veces. Pero vemos que cuando Jehová le hace la pregunta a Elías vuelve a decir lo mismo. Y como Jehová no quedó satisfecho, le dijo, vuélvete por el desierto. O sea, por el mismo camino que tú vienes, por ese camino vas a volver. Porque Jehová lo había mandado a él al desierto. Jehová no lo había mandado al desierto, y él se metió en el desierto. Ante la amenaza de Satanás a través de Jezabel, él se metió en un lugar donde no tenía que estar. Hay gente que dice, hay momentos donde Dios permite que tú vayas a la prueba. Eso es un error de cualquier predicador. Porque ¿de qué sirve un profeta metido en una prueba? ¿De qué sirve un profeta metido en una prueba? Si Jehová no hubiera estado bien de que Elías estuviera en la prueba, lo hubiera dejado metido en la prueba. Pero desde el primer momento no era
Elías se metió en la cueva. Dice que le dio comida y le dijo, largo camino te qué. No le dijo, camina un poquito más y métete en una cueva. Y yo te estoy hablando de uno de los profetas más impactantes de su tiempo, donde el enemigo en cierto momento trató de colarse. Y entonces ese es el problema. No importa la posición que nosotros tengamos, nosotros tenemos que tener el discernimiento de Dios cuando esos pensamientos que el enemigo nos pone son de Dios o son de enemigo. Porque hay veces que Dios va a permitir cosas en tu vida, pero el problema es por ahí te las permite. Dice que Jesús tenía que ir al camino a la cruz y allí estaba Pedro, y Pedro, basado en su gran amor al maestro, le dice, maestro, no vaya. ¿Por qué? Porque Pedro no quería que le pasara nada al maestro. Pero Jesús, siendo Dios, a través del discernimiento, entendió que Pedro no le estaba hablando, sino que era Satanás que se había tomado posesión de las emociones de Pedro para impedirle el camino a la cruz. Por eso es que Jesús le dice, no le dice apártate de mí Pedro, le dice apártate de mí Satanás, lo llamó por su nombre. Mas sin embargo, a Pedro le llama Satanás y a Judas le llama amigo. Sígame unos minutitos, no va a ser muy extenso. Yo necesito que usted entienda lo que Dios quiere hablar con nosotros. Entonces, viene Judas, conoce al maestro, y el maestro le da la mayor responsabilidad, ser el tesorero de su ministerio. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, mas sin embargo, la Biblia dice, basta de mi gracia, que mi poder se perfecciona en donde, en tu fortaleza, no en tu debilidad. Pues como la debilidad de él era el dinero, Jesús lo puso al mando de la tesorería. Pero Judas no pudo combatir esa debilidad. Eso es una pregunta que yo le tengo al Señor el día que yo vaya. Porque no es lo mismo leer. Cuando usted escudriña, comienzan las preguntas a llegar. Si esto hubiera sido así, ¿de qué manera hubiera sido? Esa es una pregunta que yo le tengo al Señor ese día que yo me encuentre con él allá arriba. Si Judas no se hubiera debilitado, sabíamos que uno te iba a entregar. Hubiera sido otro. Pero Jesús, sabiendo la debilidad de Judas, le pone la tesorería. Y Judas le entrega. Y cuando llega el momento, la palabra del Señor dice que Jesús le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Y lo que quería era cuidarlo. Judas lo quería ante los ojos de nosotros traicionar, y él le llamaba amigo. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que si yo le sirvo al Señor por lo que yo veo, yo me voy a equivocar. Pero si yo le sirvo al Señor bajo el discernimiento de espíritu, óyeme, mi respuesta va a ser diferente. Entonces el Jesús que estaba operando no era el Jesús hombre, era el discernimiento. Entonces él sabía que quizá en el amor humano Pedro le estaba haciendo un favor, pero en el lado espiritual le estaba privando el propósito. Sin embargo, entre los ojos humanos, Judas era un traicionero, pero en el mundo espiritual Judas era un aliado para llevarlo al propósito. Entonces yo necesito más aliados y menos emocionalistas. Yo necesito gente que esté alineado al espíritu y menos a sus emociones. Es bonito que la gente te ame, pero si me ama, impúlsame al propósito de Dios. Santiago le dice, préstame 2 minutos pentecostales. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tú sabes el problema que tiene principalmente nuestra raza, que no oye y responde a veces sin escuchar. Entonces las instrucciones
de la Biblia nos dice que seamos tardos, o sea, lentos. ¿Lentos para qué? Para accionar con la respuesta. Que escuchemos detenidamente. Hay veces que respondemos de manera incorrecta porque estamos escuchando de manera incorrecta. Y le dice, sean tardos para oír, sean prontos para oír. O sea, presten mucha atención. El problema de mucha gente es que le gustan escuchar las alabanzas, que le gustan escuchar los coritos, pero cuando llega el momento del mensaje no quieren escuchar lo que Dios les da. Quieren los beneficios de Dios, pero no quieren escuchar lo que Dios dice. Entonces le dice, tardo para hablar. ¿Tardo para qué? Para airarse. Si yo escucho con detenimiento. Número uno, en una discusión, para yo escuchar detenidamente, mis emociones tienen que estar controladas. Porque si mis emociones no están controladas, difícilmente yo escucho tranquilamente. ¿Tú sabes por qué? Desde el primer momento que comienza la conversación, ya yo estoy cuadrado, como dice el código. ¿Tú sabes? Vamos a ver qué me vas a decir. Mis emociones están en high, no están tranquilos. Entonces dice que seamos que, pronto para avisar, escuchemos rápido, que seamos tardos. Tardo para hablar y tardo para airarse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No, por eso que la Biblia dice, airaos más, ¿no qué? Qué bueno que se sabe. O sea, podemos enojarnos, nos puede dar coraje, claro que nos da. A Jesús le dio coraje cuando entró, que dice que esa volaba. Sacó el látigo a pasear. Pero dice, airaos más no pequeños. El problema es que si no somos prontos para oír y somos tardos para hablar, si somos muy rápidos al hablar, vamos a ser muy rápidos en airarnos. Y ahí es donde está el pecado. En esa acción, en esa respuesta. ¿Cuál será tu respuesta? Entonces, Satanás todo el tiempo está esperando una respuesta tuya. Pero Dios también está esperando una respuesta. El problema es las respuestas que tú estás dando diario y constantemente en tu vida a favor de quién son a favor de Satanás, son a favor de Dios. Porque si son a favor de Satanás va en contra tuya, pero si son a favor de Dios va a favor del propósito que Dios tiene contigo. Y le dice, por lo cual desechando toda inmundicia, tenemos que desechar toda inmundicia. Yo tengo un mensaje que prediqué hace como 15 años. Que era limpiando el closet. Porque guardamos muchas cosas. No solamente en los closets de nuestras casas, que son inmundicias, y que tarde o temprano son anatemas, sino también en los closets de nuestra vida, de nuestra alma. Guardamos muchas cosas. Cosas que Dios quiere trabajar con nosotros. Cosas que Dios no necesita para tu propósito. Es que yo soy así, no, tú no eres así. Satanás rompió el diseño tuyo en el camino. Tú no eres así. Dice, y abundancia de malicia. O sea, hay gente que dice, no, chacho, que yo tengo una malicia. Yo te reprendo a la malicia. Busca la sabiduría, pero no busca la malicia. Y no reprenda la malicia a ti también. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? Que la recibamos ¿con qué? Con mansedumbre. El problema es que queremos que Dios haga cosas con nosotros, pero no recibimos la palabra con mansedumbre. La nueva modalidad de hoy en día, que no se había visto antes, es el pastor lo dijo por mí. El pastor está tirando indirectas desde el altar. Esa es la nueva modalidad de Satanás y de todo el que la da. Entonces, no hables entonces con el pastor. Que si el pastor no se entera de lo que tú estás pasando, a menos que Dios se lo cuente y a través del mensaje. Pero si tú hablas con
el pastor en la semana, el pastor no tiene culpa de que ya Dios le haya dado el mensaje. ¿Y qué va a hacer? Que como sabe que tú estás en esa situación, le va a decir, Señor, cállate porque el fulano está pasando. No, lo tiene que sumar. Entonces, tú no quieres que el pastor te tiene indirecta. No le cuentes al pastor. Y así no cae en la carta de Satanás de que el pastor lo está diciendo por ti. ¿No lo cuentes? Yo no me voy a morir porque tú me vuelves. Es así. ¿Sabes? El pastor te escucha, el pastor te aconseja, quiere lo mejor para ti, pero lamentablemente le tocó ese mensaje que le tocó predicar. Entonces, después que te ayudó, te sentó, te aconsejó, ahora también vas a determinar de que el pastor te está tirando una indirecta. Miren, hermano, hay veces que nosotros somos más malos del diablo. Me voy a explicar la respuesta hacia otra. Y dice, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que va a salvar nuestras almas? La palabra implantada. Si el pastor predicó de adulterio y tú estás en adulterio, I'm sorry. ¿De quién es el problema? Porque el Padre a Dios le ama lo que el problema es que queremos de Dios solamente la bendición y la prosperidad, pero no queremos la corrección. ¿Y de qué manera? Yo le pregunto a la iglesia, va a ir al cielo? Y a veces pensamos que vamos para ir al cielo con todas las malas mañas. No, mi hermano, los procesos son exactamente para eso, para equipararnos. Mire, el viaje de Israel a la tierra prometida era cuestión de días. Y se tardaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios los sacó del desierto para quitarle las malas mañas que tenían de Egipto. Pero este pueblo nunca se dejó trabajar y quitar las malas mañas de Egipto. Y hay veces que nosotros estamos más tiempo de que nos toquen los procesos porque no queremos, no dejamos que Dios trabaje con unas áreas en nuestras vidas. Hay veces que vamos a estar repitiendo la misma historia. Cada cierto tiempo vamos a estar repitiendo la misma historia. Quizás con diferentes personajes en el escenario. Quizás con un escenario diferente. Pero la misma prueba donde Dios quiere arrancar algo y equipararme. Plantar algo que no hay en mí. Y le dice, pero sed hacedores de la palabra. Que se predica algo que allá afuera alguien te aconseja diferente y tú, la respuesta tuya es a lo que te dijo fulano y no a lo que te dijo Dios a través de la palabra. ¿Usted ve? Entonces estamos viviendo un evangelio a base de contestación, pero ¿cuál será la respuesta? Dios esperando una respuesta de nosotros, pero no la haya. Todo lo que encuentra son contestaciones sin acción. Y cuando respondemos con una acción equívoca. Y le dice, pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Yo siempre he dicho, Señor, si tú crees que yo te voy a fallar y que yo me voy a perder en las fallas del infierno, mejor arráncame de la falera. ¿Qué duro sería para mí? Después de yo tener el conocimiento, después de yo haber escuchado la voz de Dios, después de yo ver a Dios, conocer a Dios, ver a Dios manifestarse, que yo me pierda. Mire, mi hermano, yo convertirme en un oidor y perderme, eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Por eso dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Miren, hermano, yo siempre he dicho que el verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios no se conocen en el altar. Se conocen con sus acciones
son la cuna donde Satanás mece a los hombres para que se duerman. La pastora me hizo repetirla de nuevo esta mañana. Las excusas son la cuna donde Satanás mece a los hombres para dormir. No hay excusa, hay respuestas. Y yo tengo que acarrear la bendición o la consecuencia de mi respuesta. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Qué bueno que aquí no hay nadie de esos que yo voy a decir ahora. Dice Santiago. Pero le voy a poner, antes de decirlo, yo le voy a poner un paréntesis. Porque en Lucas 11:28 dice que él dijo, Jehová hablando, pero Jesús hablando, dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son bienaventurados de los que oyen la palabra de Dios? El que la guarda. Hay gente que dice, hay un mensaje poderoso, pero no lo pagan. Ya se escuchó un mensaje, mi hermano, de aquello es una gloria poderosa, pero no lo guardan. Entonces, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La bienaventuranza está cuando yo la completo guardando. De contento para hacer pretexto. Proverbios 16:20 dice el proverbista, donde los predicadores no predican. Yo me pregunto, yo esto lo comparto donde quiera, realmente los mensajes que Dios le está dando a muchos ministros son de Dios. Porque señalamos a los motivadores, pero tenemos gente que dicen ser pentecostales, que el mensaje se lo dio Dios, pero no me escucho mensajes de Malaquía, de Proverbios ni de Apocalipsis. Entonces el mensaje yo lo estoy escogiendo porque me gusta verdaderamente porque Dios me lo dio. Porque si Dios me lo da, tú sabes, es imposible de que tú te hagas. Dios no me dé un mensaje que no tenga que ver con Malaquía, tenga que ver con Proverbios. Y mucho menos en el tiempo que vivimos que no hable de Apocalipsis. Pero tenemos una iglesia y unos predicadores encerrados en la viuda, en la gente del culto de sangre. Dios me dio este mensaje. Ojalá que Dios desespera y dijera si verdaderamente. Dice Proverbios 16:20, dice el proverbista, el entendido en la palabra hallará. No dice el que lea la palabra, el entendido, el que entiende. Por eso que Jesús le dijo a los discípulos, no le dijo, lean la Biblia, dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que encontrar la vida. Entonces no es lo mismo de que escudriñar. Cuando yo escudriño, yo estudio hasta que entiendo. Por eso el entendido hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Para yo confiar en Dios, primero tengo que entender la palabra. Por eso es que hay tanta gente que no confía en Dios, porque no entienden la palabra. Y el mismo proverbista dice en el capítulo 4, versículo 20-21, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mi razón. O sea, inclina mi oído a mi razón, no lo que te diga otra persona, lo que le parece, ni a lo que tú pienses. Ese es el problema. Queremos actuar por lo que pensamos y opinamos o deseamos y no a la razón de Dios. Inclina tu oído a mis razones. Para dar una buena respuesta, yo tengo que saber primero qué es lo que yo estoy escuchando. Estoy todavía en el principio del texto, donde dice, se afronta la Biblia. Yo tengo que predicar, pero me tengo que ir. Dice, inclina tu oído a mis razones,
no se aparten de tus ojos, no se aparten de tus ojos en medio de tu corazón. Tenemos que estar atentos a las palabras. Inclinar el oído a la razón de Dios, velando que mis ojos no se aparten del medio de mi corazón. Si mis ojos se apartan del medio de mi corazón, por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada. Pero si tú no ves lo que está entrando a tu corazón y lo que está saliendo, difícilmente te puedes saber. Es como cuando uno va a hacer mudanza y le toca vaciar el closet y uno no sabía muchas veces lo que no tenía metido en el closet. ¿A quién le pasa eso? Todo nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que hay en el closet de nuestra vida? No hemos sido capaces de discernir lo que hay, de ver con nuestros ojos, porque no hemos estado atentos a lo que Dios quiere. Y hemos seguido permitiendo e introduciendo y no sacando lo que Dios dice. Y el mismo proverbista, pues eso predica el pastor de Proverbios, ¿verdad? Me encantan los proverbios. Dice: camino a la vida es guardar la instrucción. O sea, ¿cuál es el camino a la vida? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las instrucciones que Dios te ha dado? Más allá de la palabra profética que en algún momento haya descendido sobre ti, ¿cuáles son las instrucciones que ya Dios te ha dado? Porque el camino a la vida, dice la Biblia, es guardar la instrucción. Entonces, realmente, yo estoy siguiendo todas las instrucciones. O yo estoy siguiendo las instrucciones que yo quiero, las que yo deseo. Porque yo no estoy preparado todavía para esa instrucción. No, si ya Dios te la dio, pero quien desecha la reprensión, ¿quién? No lo dice el pastor Dios, lo dice la Biblia. Quien desecha la reprensión. ¿Sabe lo que es reprensión? La corrección, corregir, que te llame la atención, que Dios te llame la atención. ¿Cuántas veces Dios nos llama la atención? Dice: el que desecha la reprensión, o sea, las instrucciones de Dios. Bien. Bien. Por eso es que tenemos iglesias huecas y vacías de la manifestación del Espíritu Santo. Tenemos altares más apagados que el de Dios. Porque han ignorado la instrucción de Dios. Y han errado. Como que yo creo y yo entiendo que no se debe de ser así. Vamos a la Biblia, si es verdad que se hace así. Vamos ahí. Vamos ahí. Entonces, miren, mi hermano, hay veces que hay gente que es más el deseo de su corazón el que tiene, que no importa cómo usted se lo pinte con palitos de mantecado, no quiere. Y tenemos que entender que si Dios nos corrige porque Dios nos ama, que si Dios nos corrige porque quiere que nosotros cumplamos con el propósito por el cual Él nos llamó, si Dios nos corrige porque nos quiere salvar. Si a Dios no le interesara que nosotros cumpliéramos con el propósito o que nosotros fuéramos salvos, Dios no nos corrigiera. Y dice Santiago: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Póngase. Lo que tú dices que tú ves, punto, se acabó. Pero no necesariamente lo que tú estás
es lo que Dios quiere. Este semejante, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, el que no es hacedor, y es semejante al hombre que considera un espejo su rostro. No me digas que tú eres hombre de Dios por lo que se ve en el espejo. Te está mirando en el espejo. El problema es que nuestros ojos están viendo en el espejo, pero Dios está viendo. Entonces por eso es que no podemos responder completamente. Por eso es que no podemos. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta tuya en esta tarde a lo que Dios te ha dado? ¿Cuál es la respuesta a lo que Dios te ha hablado? ¿Cuál es la respuesta al llamado que Dios te ha hecho? ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Le has contestado o le has respondido correctamente? A veces nos comportamos como niños. Sabemos que tenemos que hacer algo para Dios. Yo voy ahora. Sabemos que tenemos que quitar algo en nuestra vida, alejarnos de alguien. Yo lo hago ahora. ¿Usted me entiende? Por eso es que Dios nos repite y nos repite y nos repite y nos repite. Porque no está viendo la respuesta que tiene del pueblo de Dios. Queremos un avivamiento sobrenatural, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es la respuesta? Dice que cuando ocurrió el avivamiento en el aposento alto, estaban todos juntos y ¿qué? El problema es que hoy en día, a veces estamos juntos, pero no nadie. Tenemos predicadores que predican encima de este altar algo que no mire. Dicen Dios me dio, pero Dios no le dice, hello, le volteaste la cara a fulano. No le hablas a su mano. Entonces dice que estaban todos juntos y miren, hermano, Satanás no tiene que entrar a la iglesia para nada. Porque hoy en día la iglesia trabaja más para el enemigo que para Dios. El enemigo dice para que yo voy a entrar ahí. Si ellos no responden al llamado de Dios correctamente, allá está los vamos a curar, allá está los vamos a soltar. Disensión, contienda, división, murmuración. ¿Qué le cuesta a una persona madura en el espíritu sentarse con otra persona mal? Y decirle, mire, yo me enteré de él. Usted dijo esto. Pero eso solamente lo pueden hacer los que tienen madurez espiritual, no necesariamente los que predican. Entonces, ¿cuál será tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál ha sido tu respuesta a lo que Dios te ha hablado? Dios nos ha enviado mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. ¿Y cuál es la respuesta? Porque va a llegar un momento donde no va a enviar al pastor para preguntar tu respuesta. No va a enviar al evangelista. Va a llegar un momento donde vamos a estar ante la presencia de Él y vamos a tener que nosotros dar la respuesta. Y allí no hay una para la excusa. Allí no hay una para la excusa. O sea que allí no hay excusa de ninguna forma. No hay ninguna, hermano. Así que no se dejen engañar por el enemigo. Si los predicadores están predicando corrección, ame, abrace la corrección. Dios nos está hablando. Estamos viviendo el momento, el tramo final de la iglesia. Dios nos ama y no quiere que ninguno nos perdamos. Para que haya un pueblo unido, primero se tienen que unir los de
tiene que ser provocada arriba, en el altar. No podemos seguir predicando la unidad a la iglesia cuando la unidad no sale del altar. La respuesta nuestra no está siendo la correcta a lo que estamos predicando, ni a lo que estamos viviendo, ni a lo que Dios quiere con nosotros. ¿Cuándo vamos a esperar ese último avivamiento? Yo me siento más avivado que nunca. Yo sigo viendo a Dios donde quiera que yo voy. Yo siento a Dios donde quiera. Yo no necesito que alguien alabe para yo alabar. Yo no necesito que alguien dance para yo avanzar. Yo no necesito que nadie hable lengua para sentir a Dios y hablar lengua. Porque el avivamiento comienza por mí. Por mí. Lo que pasa es que queremos que el pueblo provoque un avivamiento sin el altar estar encendido en llama. Y necesitamos que los altares comiencen a arder en la llama de Dios, en el fuego de Dios. Pero necesitamos respuesta. El pastor del río se cree perfecto. No, yo no soy perfecto, pero acepto mi imperfección. Me siento con cualquiera y sé pedir perdón de corazón, perdón de acción, porque mucha gente perdona de boca, pero no de eso. Y quieren que Dios los restaure. Queremos un avivamiento. El avivamiento tenemos que provocarlo nosotros. No podemos esperar que el pastor lo provoque. No podemos esperar que el que está al lado lo provoque. Yo puedo provocar un avivamiento.